pero tanto en el programa que nos quedó afuera la columna de arte y política que iba a ser Mario Vargas Llosa. Voy a contar algo que tengo en un grupo de WhatsApp de control de intimidad. Venía obsesionada con Vargas Llosa yo. Que a mí me agarran. O sea, justo son medio brujas, güey. No, yo se murió. tengo un amigo que me dijo basta. No sí. pienses en mí. No, por eso. Lore, pero te pido, digo, por favor. Y si empezás a pensar mucho en tal caso, contámelo así me preparo. Se ganan un Oscar. Yo pienso mucho en alguien y me manda un mensaje. No, te juro, chicos. O sea que a veces trae algo. A veces trae algo bueno que vos estés pensando. Sí, bueno, mucho. tenía 89 años, tampoco se murió. O sea, lo que sí es más, hice un chiste porque yo dije, justo era un invitado que se me había ocurrido. Alguien que yo siempre quise entrevistar. Mis obsesiones son rarísimas, yo hago bastante para la columna, escribo. En general siempre como que a mí me gusta entrelazar todo. Yo te estoy mirando una película y estoy pensando en otra cosa. No, nunca estoy en esto. Estaba hablando con un amigo politólogo, Pablo Tuzón, una vez y le cuento, que entre mis obsesiones, hace poco volví a ver, se estudia, se conoce, que la famosa frase que le dice Vargas Llosa, que la famosa frase de la dictadura perfecta sobre el PRI, que le espeta Mario Vargas Llosa a Octavio Paz, se estudia en los libros, se conoce, pero yo vi todo las 2 horas y media de lo que fue ese debate de intelectuales. Caída del muro, te contextualizo, 1990, caída del muro, traen a un montón de intelectuales rusos, polacos, hablar contra el comunismo, obviamente, había caído el muro del capitalismo. Y estaba, por Latinoamérica estaba Vargas Llosa, pero el lugar... era Enrique Krauss quien conducía, que es otro intelectual, y tenías como un panel al costado, como que estaban de escucha, que también eran intelectuales, pero de altísimo nivel. Octavio Paz, Jorge Edwards de Chile, extraordinario. Entonces empiezan a hablar dictaduras, imagínate. Ahí hace una defensa increíble porque delirante, pero uno lo escuchaba Vargas Llosa y terminó diciendo, un poco de razón puede tener, sobre la propiedad privada. Ese debate fue increíble. Se debatía todo, si había que ir como con la perestroika, si había que acelerar y tirar todo y ya que el capitalismo reine. Él defendía esto. Y en un momento que están hablando de totalitarismos, dictaduras, etcétera, etcétera, pide la palabra... habla Vargas Llosa en que si todas las dictaduras son malas, que para él todas le parecen mal, bla, 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 bla. Que Latinoamérica está llena de eso, que las dictaduras en Latinoamérica trajeron más pobreza, más desigualdad, nada, porque él estaba en desacuerdo. Y en un momento Octavio Paz pide la palabra y hace la gran Argentina. Pero nosotros somos distintos. Si bien nosotros votamos y tenemos un gobierno hegemónico, nosotros no somos como el resto de Latinoamérica. México se refería. Exactamente, Octavio Paz. En esto estoy de acuerdo con Octavio Paz, pero bueno. La respuesta de Vargas Llosa es la famosa respuesta que queda instalada, que es la siguiente. Podemos ponerlo un segundo. Me está diciendo, espera. Digo, una respuesta que yo cuando la escucho, yo vi las 2 horas 37. Hay una versión en YouTube de 7 minutos y hay una de 2 minutos, porque si ponemos la de 7 directamente nos levantan el programa. Pero lo que sí voy a decir es 1990, el nivel del léxico y todo. Vamos con esa pequeña intervención de Mario Vargas Llosa. Con esta fórmula, México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene, de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirve, porque confirma que es un partido democrático, pero que suprime por todos los medios, incluso los peores, aquella crítica que de alguna manera pone en peligro su permanencia. Una dictadura que además ha creado una retórica que lo justifica, una retórica de izquierda, para la cual a lo largo de su historia reclutó muy eficientemente a los intelectuales, a la inteligencia. Yo no creo que haya en América Latina ningún caso de sistema de dictadura que haya reclutado tan eficientemente al medio intelectual, sobornándolo de una manera muy sutil, a través de trabajos, a través de nombramientos, a través de cargos públicos, sin exigirle una adulación sistemática, como hacen los dictadores vulgares. Por el contrario,
pidiéndole más bien una actitud crítica, porque esa era la mejor manera de garantizar la permanencia de ese partido en el poder. Un partido de hecho único, porque era el partido que financiaba a los partidos opositores. Esa dictadura es una dictadura, es decir, puede tener otro nombre, una dictadura muy sui generis, muy especial, muy diferente, pero tanto es una dictadura que todas las dictaduras latinoamericanas, desde que yo tengo uso de razón, han tratado de crear algo equivalente al... Esto es extraordinario por dos motivos. Todo este discurso, lo justo se lo estaba contando a Nadia. Primero muestra a los vivos que eran los inteligentes, que eran los priistas, ¿no? Para mí es un gran elogio al PRI, esto que hace Vargas Llosa. Pero es una sorpresa. Más hábiles. Recién se lo decía a Nadia Mica Pitalúa cuando estaba comentando lo que iba a ser la columna, porque digo, por un lado, todo ese discurso improvisado, porque si Octavio no hubiera dicho lo que dijo, esto no sale. Digo, fue como la respuesta. Luego vuelve a responder Octavio Paz y luego le responde Jorge Edwards, que empieza a hablar de los intelectuales argentinos. Un poco, creo que vos ayer hiciste... Perdón. Lo que yo estoy queriendo decir es que cuando termino de escuchar esto, dije, Dios mío, Durán Barba, mi cabeza hizo... La campaña 2011-2012 de la Argentina, por esto mismo había estado mirando eso, porque yo estaba enlazando eso, que tiene... Esto, si vos a Vargas Llosa lo sentás en una mesa antica del 2012, 2013, te decía esto. Sí, puede ser que te dijera. Calcado, diciendo que los intelectuales, pensás que hay una gran pelea de los últimos 10 años contra los intelectuales, contra Carta Abierta, de la misma manera, diciendo ustedes son cooptados por el kirchnerismo, por eso ahora nosotros va a venir la barbarie, que somos todos nosotros, porque lo que son los intelectuales están acá para estafarnos, en pocas palabras. Digo, me parecía súper interesante porque lo podés asociar con que Durán Barba para mí que es un genio, pero entendámoslo bien, no que es un genio, pero es un genio para crear campañas. Copió esto, pues, porque nosotros siempre nos estamos reflejando y mirando en Europa, en Estados Unidos. Y yo creo que lo que hizo Durán Barba es entendernos como hispanoamericanos y que este discurso podía funcionar. Esto por un lado. Y por otro lado, ¿sabes qué? Me quedé escuchando esto, ¿no? De Vargas Llosa, que estamos viendo acá el Vargas Llosa político, ¿no? Vargas Llosa que interviene en el debate público, más que el escritor. Me hizo pensar, creo que vos misma lo comentaste, no sé si ayer o el último día que estaba Fer acá, no me acuerdo, pero en estos días, que comentaste cómo descendió el nivel, porque esto, más allá de que no coincidas en nada, yo no coincido en nada con Vargas Llosa, pero hasta te da placer escucharlo por el lenguaje, simplemente porque es todo tan brutal ahora, es todo tan mandrina, es todo tan así. Es todo tan de... Claro, había esto, porque venía viendo esto, porque después la respuesta a Octavio, que hoy, bueno, estamos con Vargas Llosa. Esto es improvisado. La misma altura, la respuesta de Octavio Paz. Por supuesto, y se mete Jorge Edwards, el chileno, y la misma altura. Y vos decís, pero están improvisando porque se están discutiendo, y aparte nadie interrumpe. Esto dura 7 minutos. Lo que responde Octavio Paz dura 5 minutos. Y todo esto en Televisa, la misma televisión que te presenta las telenovelas. Porque esto, vos fíjate que está el logo de Televisa todo el tiempo. Sí, o sea, esto era un programa de televisión, o sea, hay gente que miraba esto en la televisión, que es algo que más o menos nos pasaba a nosotros con Hora Clave, uno le puede gustar más, menos, pero nosotros por ahí fuimos criados con este tipo de diálogo. Sabemos que es un escritor extraordinario, ayer justo estábamos hablando de sus libros, y ayer pasó algo increíble en las redes, porque imagínate nosotros que somos más grandes, quedamos impactados, pero imagínate una generación más chica cuando escuchó un discurso que hizo desde un canal español, Laura Arroyo, que es una periodista peruana. Yo creo que ha sido el mejor homenaje que le han hecho a Vargas Llosa. 7 minutos de un discurso, no lo tenemos, es larguísimo, no está, pero búsquenlo. Es la respuesta que da la periodista sobre... Porque todo el mundo está lamentando a la Vargas Llosa escritor, pero ella también lo pone como un personaje político. Porque esto de decir, bueno, separemos la obra del autor, es muy difícil cuando el autor se encargó muchísimo de que su obra quedara como al costado, porque él ha sido de verdad un cuadro de las derechas. Bueno, pero además Vargas Llosa fue candidato presidencial. Absolutamente. Te diría que no es... como García Márquez, por compararlo con otro contemporáneo, con el que además se agarraron a trompadas, literalmente se agarraron a trompadas por una mina. Ay, las mujeres y Vargas Llosa, otro tema. Sí.
Y después también tenían, porque fueron amigos, después se pelearon, porque Vargas Llosa viene de la izquierda. Es decir, Por supuesto. recordemos, su recorrido político es típico del converso, puede sonar un poco despectivo esto, digamos, pero él viene de la izquierda y terminó siendo muy de derecha, pero además fue candidato presidencial. Y le fue mal. Fue mal. Perdió Bueno, con Fujimori, creo. Perdió porque se presentó varias veces. Otra de las... Yo ayer decía, ¿qué me interpelaba de Vargas Llosa? Algo que me interpela mucho de todos los intelectuales. Cómo sucumbió en su momento y en su declive al amor y a lo más superfluo del amor. Recordemos que deja a su segunda mujer, Patricia, por Isabel Presley. Isabel Presley es nada menos que la socialite más importante de España, la ex mujer de Julio Iglesias. Todos los discos de despecho de Julio Iglesias están dedicados a Isabel, la mamá de sus hijos. Que no es una mujer cualquiera, es una mujer que para la revista Hola es como la nosotros no lo tenemos esto, que es la socialite, que es la mujer que va a todos los eventos, no sabemos de qué trabaja, qué hace, es rica, es millonaria. Y aparte una mujer que siempre se ha casado con políticos. Salió con un ministro español, salió con un conde, tiene un hijo con cada uno. Y es el gran amor del final, que después su divorcio fue conflictivísimo. Él deja a Patricia por Isabel y luego Isabel lo deja a él. Y él termina despechadísimo y todo el nivel de todo lo que estamos viendo baja a un nivel de despecho que podríamos ver, como lo vemos en la revista Hola. Digo, esas vueltas de Vargas Llosa también son fascinantes. Pero bueno, volví al punto donde el mejor homenaje que yo escuché a Vargas Llosa es de alguien que le discute con el mismo nivel discursivo, aunque en sus antípodas ideológicas. Escuchar a Laura Arroyo durante 7 minutos decir por qué ella creía que no podíamos separar la obra del artista, me pareció extraordinario. La obra del personaje. Del personaje, del artista, sí. Bueno, viste cómo se dicen, como se suele decir en Twitter. Pero con te digo que es como para una clase de oratoria, que es lo mismo que me pasa con Vargas Llosa. Creo yo, me parece, no escuché lo que dijo la periodista y debe estar bueno. 7 minutos extraordinarios. Lo voy a buscar. Pero me imagino que el intento, este planteo de separémoslo, es como hay muchos yo también, digamos, entre los que yo me puedo encontrar que no coincidimos en nada, o incluso hasta a mí hay posiciones a Vargas Llosa directamente que me producen rechazo, porque a mí también. El tipo defiende cosas indefendibles, o sea, defendió, qué sé yo. La propiedad privada en ese discurso fue... Eso, ponele que defiende la propiedad privada, pero el tipo defendió matanzas en Medio Oriente, o sea, no es cualquier cosa. El hijo trabaja con la CIA, es medio conservador, no, porque eso no pasaría nada, digamos. No es, no sé, Adrián Suar, ponele. Por poner un ejemplo de una figura que por ahí políticamente no está tan cerca, pero no es un tipo que defiende cosas tan vehementemente. Vargas Llosa es un defensor del imperialismo norteamericano abiertamente. Abiertamente. Él cree que Estados Unidos debería imponerse como civilización a la fuerza por sobre los demás. Eso lo ha defendido siempre. Entonces a veces es difícil, si no separás un poco, para disfrutar de leerlo. Porque a mí a veces me produce cierta contradicción interior, ¿viste? Yo he disfrutado mucho sus libros y básicamente he disfrutado mucho cómo ahora que estoy viendo todo esto, uno puede estar en desacuerdo, pero disfruto mucho, que es una de las cosas que me está pasando ahora porque me doy cuenta que uno mismo está bajando el nivel de cómo habla. Me pasa a mí, uno se escucha hablar y dice, pero ¿cómo puedo decir estas palabras? Sí, como discurso. Estoy viendo el pasado, vuelvo a repetir, la respuesta de Jorge Edwards, la respuesta de Octavio Paz. Vos te quedás maravillado con el lenguaje. El lenguaje que se maneja. Y ayer Laura Arroyo nos volvió a poner a todos diciendo, chicos, volvamos un poquito a eso, a discutir ideas, pero con conceptos claros, y con cierto sustento intelectual para decirla. No, ni hablar. Pero a veces hay sustento intelectual, pero te faltan palabras. Digo, la maravilla del lenguaje, lo florido del lenguaje, donde es claro, donde aparte no es que te aburre, decir, no. Vuelvo a repetir, este segmento, yo ya lo vi 10 veces, ya está. Pero cuando lo veo la primera vez, yo me quedo helada, digo, ¿ahora qué le van a contestar? Y me quedo 2 horas 37, miré de un debate, después me encontré, digo, ¿por qué estoy haciendo yo? Un sábado a las 10 de la noche, mirando 2 horas 37 de... Claro, pasa que aparte estamos ahora en una época o en un momento, digamos, por ahí época es demasiado grande, que hay como una gran celebración de la ignorancia. Una cosa es
que las cosas sean populares y que no hace falta que seas un académico o un escritor que ganó el premio Nobel para dar tu opinión sobre, no sé, el sistema político mexicano. Yo estoy de acuerdo que tampoco todo tiene que ser una cosa de eminencias muy formadas para opinar. No. Pero ahora es lo contrario, es una celebración. Mientras más bruto, mejor. Yo soy soy muy fan, o sea, a mí me gusta mucho lo plebeyo. Sí, por eso, yo también, lo plebeyo soy es una lindo. gran defensora de lo plebeyo, de la cultura De hecho, nativa. grandes debates acá con Yo soy una gran nuestro defensora, amigo Amato, que debe soy estar una gran disfrutando en defensora. este momento. Pero también me doy cuenta que mi abuela, que venía de Tucumán, que se había creado un ingenio, hablaba mucho mejor que creo que nuestra propia generación, sus nietos, que sí tuvimos la posibilidad de la escuela, que tuvimos la posibilidad de escribir, de leer. Digo, algo nos está fallando. Entonces, bueno, mis actividades eran practicar discursos con ellos, y se murió. Entonces un amigo me mandó y me dijo, bueno, no, digo, no es que esté pensando en mato gente. Pero me quedé con las ganas de hablar con alguien que yo estoy en las antípodas, pero que me da placer escucharlo. Y ayer Laura Arroyo, te juro que es la próxima que tendríamos que hablar. Porque Laura habla de todo, es muy interesante, síganla. Así que, bueno, mi homenaje a Vargas Llosa es, lean los libros, escuchen cómo, discútanle a Vargas Llosa, pero tratemos también de practicar un tipo de lenguaje y volvamos a tener la raíz hispanoamericana que nos corresponde. Basta de hablar de bro, bro. ¿Qué es eso? Yo estoy harta, y no es por ser vieja, ni joven, ni nada. ¡Ey, bro! Basta, terminemos con esto, que vuelvo a repetir, es la manera que tienen de anestesiarnos a todos y de convertirnos en un gran Latinoamérica de la nada, que es lo que Hollywood imagina que somos nosotros. Y nosotros somos también Vargas Llosa, Laura Arroyo, Octavio Paz, Borges, Sábato y Discépolo. Porque cuando uno ve el tango hay unas letras. O sea, allí con Ti Impiedad, te vi morir. Es un tango que dice impiedad. O sea, había jóvenes hace 60 años que cantaban allí con Tu Impiedad. Y hoy estamos con palabras rarísimas que decir, ¿pero qué quiere decir esto? Más allá de que los jóvenes tienen su lenguaje, existe el lunfardo. Digo, se terminó el lenguaje. Y con Vargas Llosa se termina también un sistema de pensamiento con sustento. Lo que decías vos. Ahora pareciera que si no sabés algo está bárbaro decir. Nadie dice no sé. Bueno, y los medios son el paraíso de la ignorancia. Así que, ¿sabés con qué nos vamos a ir? Porque me puse re peruana y me puse muy defensora de todo. Con una de mis canciones, La Flor de la Canela, una de mis canciones favoritas. Cuando yo era chiquita cantaba esto con mi papá mientras viajábamos.